Cuando una persona dice o lee que el crecimiento de los testigos de Jehová es menos 0,56% durante el año 2020, servicio 2020, la primera información que uno puede obtener con ese número es que es un número negativo, es decir, hay una contracción. Fundamentalmente hay menos publicadores durante el año 2020 que en el año 2019. Pero también surge una pregunta que alguien quisiera hacerse o que pudiera preguntar: ¿cuánto o con cuánta es la frecuencia de crecimiento o de decrecimiento en el mundo? Porque hay países, por ejemplo, que aparentemente funcionan bien, que están creciendo, y algunos que tienen crecimientos enormes, de casi 30%. Sin embargo, también hay decrecimientos enormes de menos 30%. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cómo podemos hacer o entender la gran visión mundial en cuanto al crecimiento? Y para eso se ocupa la estadística. Podríamos nosotros tomar el camino largo y decir, ok, voy a ver línea por línea cada uno de los países, cada uno de los datos, y empezar a ver línea por línea qué es lo que está ocurriendo, o estos datos que están tabulados, graficarlos. Y los gráficos son una herramienta de información. Los gráficos nos permiten tener una mirada inmediata para hacernos una idea de cómo están los comportamientos. Y para eso hay algunas herramientas estadísticas, como habíamos dicho antes. Una de estas es el histograma, no histograma, histograma con O, histograma. Y lo otro es el gráfico de Pareto. Es bien interesante este tema de Pareto, o la ley Pareto. Toma su nombre debido a un economista italiano llamado Vilfredo Pareto. Lo que hizo fue darse cuenta que el 80% de la riqueza que había en la zona de Italia que él estaba estudiando correspondía y estaba en manos del 20% de la población. Sabemos que ese tipo de desigualdades o desequilibrios económicos pueden ser mucho más extremos, pero básicamente la regla de Pareto indica de que probabilísticamente hablando existe una diferente contribución a los aportes y a los resultados en todas las faenas humanas y en todas las circunstancias que hay en el mundo. Por ejemplo, esto podría decirse de otro modo: el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus esfuerzos, o el 80% de ingreso, de dinero, depende del 20% de tu trabajo. Lo que queremos hacer es poder incrementar la eficiencia, es decir, ¿dónde está nuestro 80-20? ¿Para qué? Para dedicar la fuerza del poder de gestión en ese 20% de esfuerzo que va a generar el 80% de las utilidades. Es decir, se pierde mucho esfuerzo en tareas que son vanas. Ocurre en todo aspecto de la vida y en la vida suya también. Es decir, usted puede darse cuenta que el 80% de su tiempo es simplemente una pérdida y que el 20% es realmente el tiempo que es eficiente para usted. O decir, con el 20% del tiempo bien ocupado, usted genera el 80% de todos los bienestares que usted tiene. Pero ¿cómo vamos a ocupar nosotros la regla de Pareto en este caso para ver el tema de la distribución del crecimiento? Es decir, si pudiéramos tomar todos los valores mundiales en todo el mundo, ¿a qué tasa fue la mayor tasa de crecimiento, lo que más se repitió en todo el mundo? Y eso lo podemos ver primero ordenando los datos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok, entonces tenemos aquí los datos presentados en el gráfico anterior, del video anterior, en donde vemos los datos de la secta para el año de servicio 2019. Y nosotros pudimos calcular la diferencia sobre el año 2019 y poder llenar los espacios que no aparecen en la lectura oficial, como por ejemplo hay algunos espacios de incremento que la lista tabulada desde la Watchtower no mencionan, pero nosotros sí pudimos calcularlos.
Entonces están ordenados en forma alfabética por cada país o el nombre del territorio y podemos nosotros empezar a hacer una comparación. Podemos ver, por ejemplo, distintos países, línea por línea, y alguna persona pudiera pensar de que eso nos da una idea general de todo lo que está ocurriendo, pero no es tan así. O sea, hablar acerca de incrementos de población, perdón, incrementos de crecimiento no es lo mismo si estamos hablando de poblaciones distintas con distintos números, como Angola, Argentina o Azerbaiyán. Es lo mismo que Samoa, que Andorra, que Anguila, etcétera, que otros países. Podemos nosotros hacer equivaler un porcentaje de crecimiento o decrecimiento con una situación que a nosotros nos parezca significativa de algún modo. Por eso es que tenemos que hacer este análisis. Porque, por ejemplo, en Bangladesh, un país de 164 millones de personas, tiene un tremendo crecimiento del 3%, que ¿a qué o cómo podemos explicarlo? ¿De qué modo? Mediante el que se bautizaron 24 personas. Y 24 personas en Bangladesh explica 3% de crecimiento. Entonces, ¿da lo mismo el crecimiento en un país que con otro? Por ejemplo, en otro país, como en Angola, se bautizaron una cantidad mucho mayor, de 8.291 personas, que representa un decrecimiento de 4%. Entonces, en un país se bautizan 24 y hay 4% de crecimiento, o 3% de crecimiento. Y en otro país, por ejemplo, 19 bautizados, 4%. En un país 55 bautizados y son 6%. Pero en otro, 8.291 y representa una baja o una disminución. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos nosotros poder de algún modo entender esto? Bueno, para poder entenderlo, tenemos que empezar a ordenar datos, a poder que estos números fríos, sin sentidos, de algún modo se transformen para poder nosotros entenderlo. Y para eso lo primero que podemos hacer primero es ordenar los datos. Y en este caso la pregunta surge es, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero preguntar? Una vez que tenemos nosotros clara la pregunta, podemos hallar la respuesta. De otro modo no tiene ningún sentido. Entonces la pregunta es, la mía es, ¿cómo se ha comportado el crecimiento en el mundo en la secta de los testigos de Jehová? Y para eso entonces lo que nosotros pudiéramos ver es que analizando caso a caso es muy distinto del 6% que nosotros podemos... perdón, voy a arreglar aquí un poco, aquí voy a poner una cifra significativa mayor, vamos a poner dos cifras significativas para que podamos tener dos decimales. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos explicar este 0.55% de disminución mundial? ¿Se comportan todos los países iguales? 0.55 no es tanto, después de todo alguien dirá, si no es tanto, no alcanza a ser el 1% de baja. ¿Debemos leerlo así? Bueno, este gráfico o lo que nosotros queremos hacer para poder investigarlo, nosotros tenemos que ordenarlo de algún modo. Ordenar todos los datos para que podamos tener o llegar a alguna conclusión que de otro modo sería enojosa o podríamos no entenderla. Entonces, tenemos ordenado ahí los datos y seleccionamos todo el área de la tabulación y vamos a hacer un filtro en la columna M, que es nuestra columna para el porcentaje de diferencia. Y una vez que tenemos esto y filtramos por la columna M, en este caso podría ser cualquier otra columna en otra tabulación, pero es la nuestra, y ahí tenemos todos los datos desde una cantidad muy baja, que es menos 37%, hasta una muy alta, que es 30% en la isla de San Pierre. Entonces, una vez que tenemos estos datos, podemos de algún modo llegar a entenderlos, a interpretarlos, pero ¿cómo podemos hacerlo? No es simplemente llegar y mirarlos, tenemos que empezar a procesar esta información. Y el procesamiento de información es muy importante, de otro modo simplemente van a seguir siendo en esta vez ordenados datos, pero esta vez sin tener ningún tipo de significado para nosotros. Es importante que nosotros le demos significado a toda esta información
porque no es lo mismo un porcentaje en un país que otro porcentaje en otro país. No todos los países se están comportando del mismo modo y tampoco esta información tiene ningún sentido si no lo ocupamos como una herramienta, si no ocupamos herramientas de información. Entonces ya vemos, tenemos datos. Vamos a tabular seleccionando solamente el dato que nosotros queremos ver aquí. Pueden haber combinaciones, pero en esta oportunidad vamos a ver el tema del comportamiento de los datos. Y esto tiene que ver con algo que se llama procesamiento de datos y las fases de la generación de datos. Entonces, aquí estamos viendo de que no es simplemente meter los datos en una licuadora y sacar un tema al final. No, hay etapas para el procesamiento de datos y nosotros hemos hecho varias. Por ejemplo, se han recogido los datos. Eso lo ha hecho la sucursal de los Testigos de Jehová en distintas partes. Nosotros estamos preparando los datos, los estamos poniendo en una tabla en particular para poder manipularlos. Ya los hemos ordenado y después de ser ordenados para lo que nosotros queremos, podemos generar mediante el procesamiento de estos datos. Entonces hay que procesar los datos y esto nos va a permitir tener alguna idea para poder interpretar y analizar la información que estamos viendo. Entonces vamos a hacerlo en este caso con el porcentaje de crecimiento de un año para otro. Entonces tomamos todo esto y lo que vamos a hacer es ocupar una herramienta estadística gráfica que nos va a permitir con un vistazo ver cómo está el comportamiento. Vamos a ocupar una que se llama histograma. Aquí tenemos el gráfico del histograma. Lo vamos a ver acá. Voy a explicarles en qué consiste o en qué es lo que estamos viendo acá. Lo voy a poner aquí al lado. De ese modo podemos verlo en forma más quieta. Entonces lo pongo aquí al lado. Ahí está, lo arrastramos y vamos a agrandar esta área para que ustedes vean en qué consiste este gráfico. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que parecen unos edificios azules que están al fondo. No, son unas columnas. ¿Y estas columnas qué es lo que representan? Son columnas que representan una frecuencia. Es decir, cuánto se repite cierta cantidad. Las bases aquí son intervalos. Intervalos que van desde un número a otro, desde un valor a otro. Son valores iguales. La computadora hizo esto, el software hizo esto, calculó. Hay unos modos manuales de hacerlo que son relativamente tediosos, pero el computador, ocupando todo esto, vio los intervalos. Y el primero, si usted se fija, incluye todos los datos. Ahí está, por ejemplo, este, que va desde este valor que es negativo a otro valor negativo que es equivalente, pero la distancia que define el intervalo o el ancho de la columna es igual en todos. Y lo que uno trata de ver es cuántos valores se repiten dentro de este intervalo de valores de crecimiento, de porcentaje de crecimiento. Cuando uno ve eso, se puede dar cuenta que se va repitiendo, y ahí lo estamos viendo. Entonces, va desde el número más alto e incluye al número más bajo. Por ejemplo, incluye aquí desde 30% positivo de crecimiento, un crecimiento enorme, hasta un crecimiento negativo que es de menos 37,5%. Entonces están todos los valores ahí, pero aquí están distribuidos en esta herramienta que se llama histograma, que es básicamente un gráfico que representa frecuencias, es decir, cuánto se repite un valor. Y aquí estamos viendo de que hay valores que son extremos, que no se repiten mucho, que son negativos, y después empieza a acrecentarse un número en particular, hasta llegar a un máximo en donde se repite la mayor cantidad de valores. Recordemos, cada uno de estos valores es un país. La mayor cantidad de los países está dentro de estos intervalos, que no son muy auspiciosos. Es cierto, hay un 30% en algunos países, pero es lo mínimo, es casi nada. La gran mayoría se encuentra dentro de este intervalo negativo que llega hasta el máximo a 0,5% y después hay otro intervalo que va del 0,5% y que no alcanza al 5% o el 4,5%. Vamos a ponerle el título acá a este gráfico para poder entenderlo y vamos a ponerle aquí histograma de frecuencias de crecimiento o de porcentaje de crecimiento
en el número de publicadores de la secta de los Testigos de Jehová. Entonces, si nosotros lo podemos ahí, de algún modo, estos buenos, malos, negativos, veámoslo, bueno, 5% no es algo que sea muy, muy positivo al fin y al cabo. Al contrario, no está bien, habla de un estancamiento. Pero en este gráfico, donde podemos ver aquí los números, donde representa ahí, le puse ahí los números, donde podemos ver a simple ojo cuántos países están dentro de estos intervalos, podemos nosotros notar de que no es muy auspicioso, que la gran mayoría o el gran volumen se encuentra dentro de este intervalo. Así que vamos a ponerle un número rojo, no rojo muy intenso, pero un rojo que nos permita decir de que o está estancado o está muy mal. Pero desde aquí en adelante empiezan números negativos con rojo más intenso, que los vamos a poner ahí, pero que usted sepa que son valores negativos ya que están causando un problema de decrecimiento en particular. Y ahí entonces tenemos todo ahí ya con colores que nos explican un poco cómo es el comportamiento. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de crecimiento de la secta de los Testigos de Jehová en distintos países? No es muy auspicioso. La gran mayoría de los países del mundo van en estancamiento o en franco declive. Hay crecimiento, pero es un crecimiento marginal. No es un crecimiento que sea sostenido y que consista en muchos países, sino que la gran cantidad de los países en el mundo en el año 2000, en el año de servicio 2020, están estancados o en decrecimiento. Eso tiene que ver con el histograma. Y ustedes pueden ver aquí de que la columna de 90 es la que lleva la mayor cantidad de peso en cuanto a la construcción de este gráfico. O sea, todos los datos se explican básicamente con eso, pero hay otra forma de graficarlo. Vamos a verlo mejor. Vamos a reordenar este gráfico, el histograma, en otro gráfico que nos va a dar una visión un poco más comprensible en cuanto a lo que tiene que ver con el aporte de los valores de crecimiento de distintos países y los valores que más se repiten en cuanto al comportamiento de crecimiento. Y este es este gráfico, que es el gráfico de Pareto, que coloquialmente, como nosotros estábamos hablando, habla acerca de la regla 80-20, que explica que el 80% de nuestros ingresos se explica con el 20% de nuestros esfuerzos, pero en este caso podemos llamarlo de otro modo, de que explica que cada uno de los valores tiene un distinto aporte. Y aquí nosotros podemos ver de que el gran aporte está dado por los primeros intervalos. Los primeros 4 intervalos son los que explican el gran aporte del comportamiento. Y los primeros 4 intervalos no son intervalos que son todos positivos. No, de hecho el primero corresponde a esta barra grande que habla acerca de crecimientos que son negativos o estancados. Ese. Y ese corresponde, si usted lo ve bien en el gráfico, la línea que está ahí junta solamente los puntos de crecimiento hacia el total y al final completan el 100%. Pero la primera columna, ahí en esta línea, representa más del 45% de todo el total. Más del 45% de todo el total. Y después nos encontramos con las otras columnas, que también son intervalos de crecimiento relativamente moderados, y después lugares más negativos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la gran masa del aporte está dado por estancamiento o crecimiento muy negativo. Y las otras fracciones son simplemente datos marginales que aportan menos del 10% de todo el comportamiento del gráfico, de la situación que está ocurriendo en el mundo en cuanto al crecimiento. Vamos a poner ahí las cifras que muestran el número de países de los cuales estamos hablando. Entonces ahí vemos el número de países y ahí está contrastado arriba con el histograma. Por lo tanto, tenemos un vistazo que nos dice de forma muy clara, rápidamente, de que la gran mayoría de los países
se está comportando de un modo de estancamiento o negativo. Los países o están bajando en el número de publicadores o están estancados y no crecen en cuanto a volumen de número de publicadores. La situación llega a grados muy extremos por lo siguiente. Tenemos que entender algo. Estos gráficos hablan de número de publicadores. Es decir, cualquier persona que presenta un informe es un publicador. Incluso niños que no están bautizados. O personas que están reportando solamente 15 minutos. Entonces estos datos son muy inflados. Pero estos datos, aunque estén muy inflados, no alcanzan a ocultar la crisis en cuanto al crecimiento. La secta no está creciendo y aquí podemos verlo. Voy a poner los gráficos lado a lado para tener una idea en particular de cómo se ve el tema del crecimiento en cuanto a porcentaje. Entonces lo ponemos aquí al lado, lo ajustamos un poquito en cuanto a la altura para poder verlo bien y nos damos cuenta ahí de que esa es la situación en cuanto a los porcentajes de crecimiento en distintos países. Y ahí hemos terminado este análisis que habla simplemente del dato, de la cifra del crecimiento. Pero tenemos que analizar otro tema también, porque como vimos al principio, no es lo mismo el porcentaje de crecimiento en un país A que en un país B, debido a que entran en juego otros factores como son la población de la cual estamos hablando en particular. Vamos a ver eso en el próximo video.